Hola estudiantes, vamos a continuar con las clases virtuales sobre el módulo de robótica. La semana pasada vieron un video donde estamos hablando sobre las diferentes actividades que hay en el módulo y hoy vamos a resolver esas actividades, unas actividades básicas que están ahí, que ustedes deben resolver, que ya ustedes me entregaron y hoy les voy a dar la solución a alguna de ellas. En esta actividad tenemos tres ejercicios, ejercicio 3, el 4 y el 5, los cuales deben resolver ustedes en el módulo. Deben hallar el valor de cada resistencia según la tabla de colores que tenemos de este lado. Por ejemplo, aquí tenemos en el ejercicio número 3, tenemos que en la primera banda está el color café. Entonces vamos acá, banda número 1, color café, tiene un valor de 1. Entonces colocamos el 1, estudiante, aquí. Vamos a la segunda banda y nos damos cuenta que tiene color negro. Y acá en la segunda banda el negro tiene un valor de 0. Lo colocamos acá. El multiplicador, que es la tercera banda, tiene un color rojo y acá en el multiplicador tenemos 100 ohmios. Entonces colocamos el 100. Entonces tenemos que hacer una operación matemática. 1, la primera banda, la segunda banda, un 0 que tenemos aquí, y debemos multiplicar ese valor por 100. Y como ustedes saben que yo les enseñé a ustedes, cuando uno va a multiplicar ya sea cualquier número por 10, por 100, por 1000, solamente agregar la cantidad de ceros que tiene. Por ejemplo, 10 por 100, ¿cuántos ceros tiene? Eso es 1000. ¿1000 qué? Ohmios, estudiantes. Eso es lo que les da a ustedes allá y lo colocamos acá. 1000 ohmios. Esa es la solución del ejercicio número 3. En el número 4 hacemos el mismo procedimiento. Vemos el color de la banda 1, nos vamos a la tabla de colores y vemos que tenemos el armado tiene un valor del número 3. La primera cifra, la segunda cifra es el negro, tiene acá un 0. Lo colocamos ahí. Y el multiplicador es rojo y vamos donde dice multiplicador y vemos que tiene un 100. Colocamos el 100. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio número 3. Multiplicamos el 30 por el 100. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el mismo 30 y vemos cuántos ceros tiene el 100. 2, se lo colocamos acá. Y eso nos da 3000 ohmios. O sea que esta resistencia es de 3000 ohmios. Entonces colocamos el valor ahí. Listo. Vieron que es fácil. No hay que complicarse de mucho. Solamente hacer una multiplicación, identificar los colores que tiene la resistencia con la tabla de colores. Bueno, acá en el ejercicio número 5 tiene la primera banda, tiene color café y es un 1. La segunda banda tiene color verde y es 5. La tercera banda tiene color rojo y es 100, que es el multiplicador. Entonces, colocamos el 100. Hacemos el mismo procedimiento que es 15 multiplicado por 100. ¿Nos da cuánto? 1500 ohmios. 1500 ohmios es el valor de esa resistencia. Vamos con nuestra propia palabra explicar qué aprendimos aquí. Eso es fácil, ustedes van a resolver ahí. ¿Qué aprendieron? Aprendieron a hallar el valor de una resistencia según los colores que tiene esta a través de la tabla de colores. Es muy fácil, es muy sencillo para que ustedes resuelvan. Si lo hicieron todo igualito, muy bien estudiantes, los felicito. Algunos están avanzando bastante. Bueno, continuamos con las actividades y los temas que están en el módulo. Aquí tenemos el tema de circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie, estudiantes?
es cuando se conecta los dispositivos. Los dispositivos electrónicos se conectan como si tuviera, cuando uno usara una persona, un grupo de personas, la mano derecha con la mano izquierda. Aquí va el positivo con el negativo con el positivo, de esa forma. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito de serie que va, el cable positivo es este, y el cable negativo es este. Si aquí hubiera un LED conectado, nosotros podemos conectar el LED de este lado, de esta forma. Un LED, conectamos el negativo acá y el positivo de este lado, y eso es lo que es el circuito de serie. Aquí tenemos un circuito de serie de un zumbador, aquí tenemos el mismo circuito de serie, pero le cambiamos el dispositivo con un LED o puede ser un bombillo, y acá con un motor de corriente continua. Estos diagramas que aparecen en la parte de abajo son los que nosotros vemos cuando utilizamos el simulador cocodrilo. Este diagrama nos está diciendo que esta imagen pertenece a un zumbador. Este es a una lámpara. Bueno, continuamos con la siguiente imagen, que habla sobre los circuitos paralelos. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito en serie y el paralelo? Bien. Aquí nos damos cuenta que todos los positivos están conectados en un mismo cable. El circuito paralelo se conectan todos los positivos de un lado y todos los negativos del otro lado. Ese circuito consume menos energía que el circuito de serie. Todos los cables positivos del motor van a un solo cable y todos los cables negativos van al otro cable y se conecta el negativo en la batería. Aquí vemos los diagramas que aparecen en el simulador cocodrilo. Este es de los LED o de la lámpara, y aquí están, ven, todos los positivos y todos los negativos. Todos los positivos acá al motor, mira, tienen un cable positivo, y todo eso va conectado a una batería de 9 voltios. Y esto es lo que es un circuito en paralelo. En esta imagen está el circuito mixto. Pero ¿qué es circuito mixto? Es la combinación de los dos, circuito en serie y circuito paralelo. Aquí tenemos, por ejemplo, el circuito paralelo está aquí, en esta parte, donde están conectados los positivos de un lado y los negativos del otro lado. Y el circuito en serie es este, conectado con estas dos lámparas que hace el circuito paralelo. Vemos que aquí sale el positivo, va el positivo, y el negativo va a conectar con la otra lámpara, que hace que sea el circuito en serie. Pero este pedacito que vemos a este lado es el paralelo. El circuito mixto es la combinación de los dos. Aquí vemos en la imagen el diagrama, el circuito paralelo y el circuito en serie. En la actividad que ustedes que resolvieron ya y que yo voy a resolver acá, van a encontrar circuito en serie, en paralelo y mixto. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen para que ustedes se den cuenta cómo resolver. Esta es una de las actividades. ¿Qué deben hacer ustedes ahí? Relacionar cada circuito con el título que aparece acá, sea circuito en serie, sea circuito en paralelo. Entonces, vamos a resolverlo estudiando fácilmente. Vamos a este primer circuito. Nos damos cuenta que los positivos están de un lado y los negativos están del otro lado. Entonces, este circuito es en paralelo. Lo ubicamos ahí. Vamos con el segundo. Nos damos cuenta que los positivos van de un lado y los negativos del otro lado. Entonces, ¿cuál es? Circuito en paralelo. También. Vamos al tercer ejemplo. Aquí vemos positivo y el negativo del LED
va conectado con el positivo del otro LED. Acá. Y el negativo va conectado al negativo de la batería que aparece ahí. Entonces este es un circuito en serie. Este sí es serie. Vamos a hacerlo así. Ahí. Este es un circuito en serie. Ahora vamos con los siguientes ejemplos. ¿Qué circuito es este? Tenemos la batería, tenemos un pulsador y tenemos una lámpara, un bombillo. Y vemos que está el positivo, está conectado a la lámpara, el negativo al pulsador y ahí va el pulsador del otro lado, va conectado al negativo de la batería. Ese es un circuito en serie. Listo, fácil. Ajá, pero acá tenemos otro. ¿Recuerdan la imagen anterior que yo les dije? Oh, mira, hay un circuito mixto. Este es un circuito mixto. Pero estudiantes, aquí no tenemos, ¿dónde dice circuito mixto? Ahí no dice. ¿De qué tenemos que hacer en esa parte? Identificar el circuito en serie ahí. ¿Cuál es el circuito en serie? Este. ¿Con quién? Con otro bombillo que está en paralelo. Entonces el circuito en serie viene siendo ahí. Y el otro viene siendo un circuito paralelo. ¿Listo? Entonces tenemos 1, 2, 3 circuitos en paralelo. Tenemos acá 1, 2 y 3 circuitos en serie. Y este a la vez es un circuito mixto. Muchas gracias, espero que hayan comprendido el tema y que hayan resuelto esta actividad así como aparece como la resolví yo aquí en el tablero. Gracias, estudiantes. En esta imagen vamos a darle a conocer cómo funciona la protobar, cómo se utiliza. Este es un tablero para ensayar los circuitos antes de montarlo en la placa para ver si funciona o no funciona. Y aquí sí nos podemos equivocar. Pero tenemos que tener cuidado cuando estemos manipulándolo y no hacer cortocircuito. Entonces ya les voy a enseñar cómo funciona esto. Aquí tenemos, por ejemplo, unas líneas. Unas líneas horizontales. Y tenemos que aquí esa línea está de color rojo. Ese es el positivo. Y tenemos una línea azul que ahí se conectan los negativos. Esta línea estos buses van así, continuo. En esta parte se corta y comienza otra de acá. Significa que si yo conecto un cable aquí de corriente negativa, toda esta línea va a tener corriente negativa. Para que esta tenga, yo debo hacer un puente ahí, conectar un cable. Y acá si yo conecto un positivo acá, corriente positiva, ya sea 5 voltios, 10, 12 voltios, todo esto va a tener carga positiva. Si quiero que este lado tenga carga positiva, debo hacer un puente ahí. Fácil. Esos son los buses para uno alimentar los circuitos. Y en esta parte que aparece en vertical, son así de esta forma. Significa que si yo conecto corriente positiva aquí, solamente va a tener corriente positiva esto, lo demás no va a tener. Y así sucesivamente. Todo esto va de esa forma, igual que acá también. ¿Cómo se conecta un LED? Ahí, por ejemplo, aquí tengo un LED. Ustedes ya saben lo que es un LED. Tenemos la pata positiva, es la más larga, y la negativa es la más corta. Si yo conecto un LED de esta forma, hago un cortocircuito. Ahí. El LED debe ser conectado así, y así con todos los circuitos, todos los dispositivos. Si yo solamente quiero conectar este LED, yo lo puedo conectar acá, de ahí, y le puedo colocar corriente positiva en la línea roja y corriente negativa en la línea azul.
Y eso sí, ya recuerden ustedes que un LED no se puede conectar con 5 voltios porque se quema, debemos colocarle una resistencia. Ya ahora les explico ese proceso. Entonces, esto es así como funciona una protoboard. Y aquí tenemos un ejemplo de la protoboard. Si ustedes se dan cuenta, está igualito como en la imagen. El negativo y el positivo. Yo le coloqué esa línea negativa para poder identificar, porque esto no tiene color y uno puede seleccionar cualquiera de esos. Y hay que tener en cuenta que en esta partecita ahí hay que hacer un puente, porque ahí se corta la energía igual que aquí. Entonces ahora vamos con la práctica para que ustedes vean cómo funciona el circuito en serie y el circuito paralelo. Vamos a conectarlo en esta protoboard. Listo. Bueno, aquí vamos a probar cómo funciona un circuito en serie. Ya sabemos que el circuito en serie va conectado el positivo con el negativo de esta forma. Como ustedes han identificado, tiene una pata larga y una pata corta. La pata larga es el positivo y la pata corta el negativo. Entonces, cuando yo voy a conectar un circuito en serie, conecto de esta forma: una pata larga con una corta. Entonces, lo vamos a hacer aquí en el protoboard. Entonces, miren, ustedes ya saben que aquí trabaja, estos buses van de esta forma. Entonces, yo conecto un LED ahí. El positivo, recuerden siempre, el positivo ahí y al este lado. Ahora vamos a conectar el segundo LED, el positivo. Debe ir con el negativo del primer LED. Entonces, observen ahí, el positivo con el negativo. Lo presionamos, listo. Vamos a conectar el tercer LED, el positivo con el negativo del segundo LED. Observen ahí. Van 3 LED. Vamos a conectar, vamos a dejarlo así, conectar con 3 LED. Ahora vamos a colocarle corriente positiva y negativa. Recuerden que esta pata es positiva, entonces le conectamos un cable ahí, positivo, y vamos al negativo. Ahí, mira cómo queda. Cómo queda el circuito. El positivo de un lado y acá está el negativo. Y los LED están conectados uno con otro, positivo con negativo. Entonces ahora vamos a conectarle el voltaje. Vamos a tomar ese voltaje del cargador del computador. Ustedes también pueden hacerlo. Esto no pasa corriente acá. Tenemos que tener en cuenta que para poner a funcionar ese circuito debemos utilizar una resistencia de 1K, ya que esto bota más de 12 voltios, y si lo conectamos directo se puede quemar automáticamente. Enciende y se apaga y no enciende más. Entonces, ¿qué hacemos? Esta resistencia la introducimos allá en la parte de adentro del cargador del computador, y podemos hacer lo siguiente: positivo aquí, ahí, y conectamos la resistencia ahí. ¿Cómo quedó? Bien. Ahora el negativo lo conectamos en la parte de afuera y miren cómo enciende. Miren, eso es lo que es un circuito en serie, estudiante. Positivo y negativo. Fácil. Eso deben hacerlo ustedes y mandarme el video. Ya se dan cuenta cómo quedó el circuito. Si yo quito un LED, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Será que eso se apaga? Quitémoslo. Se apagó porque quité el que le está dando el positivo. ¿Sí o no? Ahí está. Ahora, quito el segundo LED. ¿Será que se apaga? Vamos a ver. Se apaga. ¿Qué significa ese? Que con cualquiera que falle, que se quema, ya todo el circuito se daña. En circuito de serie todo debe funcionar, todo está bien. Continuamos, ahora vamos a hacer el circuito en paralelo. Entonces podemos utilizar estas dos líneas, el positivo y el negativo. Entonces identificamos el negativo y el positivo y lo conectamos ahí. Listo. Positivo y negativo. Positivo, negativo,
y vamos a conectar un cuarto también hasta el positivo y negativo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Le colocamos una resistencia a ese bus que es el positivo y conectamos un cable para darle corriente negativa. Ahora conectamos la resistencia al cargador y el cable negativo del cargador, y ve que sí ilumina. Pero ahora la pregunta es, ¿será que si yo quito un LED se apaga como el otro circuito en serie? Vamos a probarlo. Quitamos esto. Nada, sigue funcionando. Quitemos el segundo LED. Sigue funcionando. ¿Por qué funciona? Porque toda esa línea tiene corriente negativa y toda esta línea, que es el bus de alimentación, tiene corriente positiva. No importa el que yo quite, siempre va a quedar funcionando lo demás. Pero ahora se dan cuenta la diferencia entre el circuito en serie y paralelo. El circuito en paralelo funciona si se quema alguno. Si se quemó este, sigue funcionando. En cambio, el circuito en serie, si se quema uno o se quita un LED, ya dejan de funcionar todo. La única forma de que este circuito deje de funcionar es que se le quite la alimentación, y ahí sí no va a funcionar porque le falta la corriente negativa, o si le quito la corriente positiva. Entonces, esto es lo que es un circuito en paralelo, estudiantes. Así deben hacerlo ustedes. Me mandan un video al grupo de WhatsApp del Club de Robótica para ver si tienen cualquier duda. Me avisan que yo les puedo resolver las dudas que tengan. Muchas gracias.